Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a ver la vida de Jorge Fox. Jorge Fox. A este hombre se le conoció como el reformador del espíritu y la palabra. Es muy interesante su vida y su aportación al Evangelio. Jorge Fox, el reformador del espíritu y la palabra. Este hombre nació en 1624 en Inglaterra. Este fue un hombre que llevó a la reforma de la iglesia, que había sido consumada por Lutero casi un siglo antes. Lo llevó a otro nivel. ¿Por qué? Porque supo incorporar la revelación de la palabra con la vida del Espíritu Santo. En Juan 4:23, Jesús dijo que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y menciona dos principios: en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Significa en espíritu con la vida que el Espíritu Santo le infunde al creyente cuando nace de nuevo. Entonces, es necesario nacer de nuevo para poder adorar a Dios, tener la vida latente de Dios en el espíritu y el corazón del cristiano. Y en verdad es conforme a la palabra de Dios. Es así que actualmente podemos ver cristianos o iglesias inclusive completas donde tienen mucha vida del Espíritu Santo, o sea, tienen fuego, hay milagros y todo, pero no tienen el equilibrio de la palabra de Dios. No sé si me explico. O sea, son nacidos de nuevo y hacen milagros y tremendo se pone ahí el asunto, pero no tienen el equilibrio de la palabra de Dios, entonces se vuelve un desorden, ¿sí? Hacen mucho desorden. Ese tipo de iglesias son muy propensas a caer en el error doctrinal, porque al no tener, tienen la vida de Dios, pero al no tener el otro lado que apoye y que sustente su vida, como es la palabra de Dios, entonces caen en un extremo. Pero el otro extremo es el cristiano o iglesias enteras que trazan muy bien la palabra de Dios, pero no experimentan o no dejan fluir la vida del Espíritu Santo, y se vuelven muy ceremoniosos, muy como parecen como si estuvieran muertos espirituales. Muchos de ellos no lo están, pero no dejan fluir la vida del Espíritu Santo. Entonces los dos lados son desequilibrios. Bueno, pues este hombre tuvo la sabiduría dada por Dios para tener un equilibrio entre las verdades de la palabra de Dios y la vida que produce el Espíritu Santo. Él supo aplicar la vida que cada cristiano puede tener en relación, cuando tiene su relación con Dios a través del Espíritu Santo, que podía el cristiano vivir diario, cada día, la guía del Espíritu Santo. Ahora, él se basaba en Romanos 8:14, que dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y esta es una verdad, hermanos, que se ha ido perdiendo en el cristianismo de hoy. Y esto es algo maravilloso para la vida de cada cristiano, que cada cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Que tú puedes experimentar la vida espiritual, la guía del Espíritu Santo cada día. Hoy, por razón de las falsas doctrinas que le predican a la gente ya no la llevan a una relación personal con Dios, sino como ahora está en la onda de los apóstoles, pues lo que dice el apóstol, lo que hace el apóstol, lo que les dice el apóstol que hagan. Entonces la gente ya el Espíritu Santo, si les habla, ellos ya no hacen caso, porque dicen, no, lo que diga el apóstol, lo que diga el profeta, lo que diga lo que diga el otro. Y se ha vuelto a perder dentro de la iglesia. Y este es un elemento dentro del evangelio, del cristianismo, esencial para la vida cristiana. Y este hombre enseñaba mucho sobre que cada cristiano podía oír a Dios. Acuérdense que en la Edad Media
se enfatizaba muchísimo la Iglesia Católica que solo Dios hablaba con el Papa. Acuérdense de eso. Entonces, pues había una total ignorancia de que Dios podía hablar. Yo me encuentro de continuamente a cristianos que me dicen: pastor, ¿y cómo sé cuándo Dios me habla? Lo primero que les pregunto es: ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? No, pues 15 años. ¿Cómo es posible, Dios, que una persona que dice que tiene 15 años metido en la iglesia o cristiano no sepa cuando Dios le habla? Eso es preocupante, hermanos. Y si tú eres de esos, pues ya no busques el consejo del hombre, busca la relación con Dios, habla con Dios, háblale a Él, pregúntale a Él, busca la respuesta en la palabra de Dios y deja de andar pidiendo oraciones a los hermanos, que es bíblico ciertamente, pero por andar pidiendo y necesitando y solicitando la ayuda de otros, perdemos ese privilegio que todo cristiano tiene. Entonces él decía, Jorge Fox, que la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, pues era muy importante en cada cristiano. Para Fox, ser cristiano equivalía a conocer personalmente a Jesús como el Salvador, como el Señor, y que ese cristiano que conocía a Jesús como Señor, como Salvador, debía de descansar totalmente en Dios, debía de confiar en la guía del Espíritu Santo. De esa manera, él incluyó a la mujer como alguien que podía ser usada por Dios, porque recuerden que la Iglesia Católica siempre ha hecho a la mujer a un lado. Por ejemplo, no hay mujeres sacerdotisas. Las tiene ahí como monjitas en los hospitales y dando clases de aritmética en las escuelas que ellos administran. Pero que la mujer sea usada por Dios, pues ese concepto estaba totalmente perdido. Y él volvió, apoyado en las Escrituras, a enseñar que la mujer podía ser usada por Dios. ¿Ustedes, varones, creen que la mujer puede ser usada por Dios? Pues, por supuesto. Entonces él, fíjense, aparte de enseñar sobre eso, desarrolló el ministerio de echar fuera demonios, que hasta ese entonces pues estaba totalmente desconocido y perdido. O sea, la gente se quedaba con sus demonios, ¿sí? Pero él, apoyado en las Escrituras, echaba fuera demonios. Era totalmente desconocido para él, ¿no? Porque él era un hombre amante de las Escrituras. El asunto de atar demonios y todas esas cosas, pues no hay, ni siquiera por aquí les pasaba. Y otra de las cosas que él hacía es que oraba por los enfermos y les imponía las manos, ¿sí? También era un hombre que al leer Marcos 16:17, pues el hombre creía que Dios podía hacer milagros, porque hasta entonces muchas manifestaciones milagrosas, sobrenaturales que Dios puede hacer, pues estaban ahí latentes nada más, pero no sucedía nada. ¿Por qué? Pues porque a la gente, al desconocer las Escrituras, pues era obvio que no había ese tipo de señales. Entonces él, ahí en Marcos, si leemos allí, Marcos 16, son escrituras muy conocidas, versículo 17, él leyó esto: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Una persona puede ser cristiano, pero no creer que haya maravillas de Dios, ¿sí? Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces él se metió en esos puntos y comenzó a exorcizar a la gente, comenzó a echar fuera los demonios, y pues era algo totalmente desconocido. Lo miraban esos casos porque veían la Biblia, la gente escuchaba, pero así que lo vieran y que supieran que alguien en ese tiempo echara fuera demonios era totalmente inusual, ¿sí? Hoy hasta cualquiera de ustedes puede echar fuera un demonio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿De veras? ¿O el demonio te corretea? Y luego dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, él era un estudioso de la Biblia y él creía esto. Entonces él comenzó a ver que Dios obraba milagros, etcétera. Él creía que el cristiano debería o debía de vivir lo que decía que creía. O sea, era de ese tipo de predicadores que motivaba a la gente a vivir la palabra de Dios, lo cual debe ser un distintivo en todo predicador. Ahora, si ese predicador, él señalaba fuertemente aquellos predicadores que predicaban una cosa, pero se bajaban y vivían otra. Esos no los podía ni ver. ¿Por qué? Porque decía que eran gente hipócrita subida en un púlpito. Entonces, cuando él era muy niño, tenía 11 años, cuando, pues según su biografía, asegura que él a esa edad oyó el Evangelio, creyó en Cristo, y a pesar de su juventud, cuando él era un adolescente, un joven, pues él llegó a confirmar en su vida, en su corazón, 4 cosas que lo distinguieron hasta el día de su muerte. Y esas 4 cosas eran: una, era que el Evangelio lo había convictado a él a vivir una vida pura y recta. Era un hombre muy estricto, muy disciplinado. Entonces él estaba decidido, tomó unas decisiones muy, muy fuertes, radicales, a pesar de que era muy joven, a vivir una vida pura y recta. Y vaya si lo pudo hacer en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios. Otra cosa que él definió contundentemente en su vida fue serle fiel a Dios. Eso es algo que también se ha perdido desgraciadamente por la falta de la enseñanza de este punto. Y él enfatizaba mucho, pero él se lo autoimponía y decía: debo ser fiel a Dios hasta la muerte. Este hombre, Jorge Fox, nunca le cantó el gallo 3 veces, porque no traicionó a Jesús, ni traicionó el Evangelio. Fue un hombre fiel a Dios. Él era de los que creía el Evangelio en esas partes donde dice que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, que él no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios, que él no buscaba la honra de los hombres o el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. La tercera cosa que él había decidido en su vida era cumplir siempre lo que él decía. O sea, era un hombre íntegro, de integridad, probada hasta el extremo. Fue un hombre tremendamente fiel e íntegro. Y el cuarto fue un punto que él decidió hacer en su vida, porque casi 100 años después de consumada la Reforma, los supuestos cristianos reformados se empezaban a relajar. Y él comenzó a ver cristianos o gente que se decía cristiana, que iba a las iglesias reformadas, pero que no vivían el cristianismo, lo que él miraba en las escrituras. Entonces el punto es este: él decidió hacer esto, desarrollar, por la gracia de Dios, el dominio propio en 2 áreas muy interesantes: la comida y la bebida. La comida y la bebida. Y bueno, sus padres vieron que su hijo tenía vocación para ser un ministro de Dios. Entonces lo animaron a que estudiara en alguna escuela, en algún seminario bíblico, para que llegara a ser un ministro y se preparara, porque lo veían desde muy joven, leyendo, estudiando, orando, y decían: no, pues ellos se sentían muy contentos de que su hijo tuviera tan joven ese deseo de buscar a Dios, y lo trataron de animar a que fuera un ministro. ¿Y saben qué les contestó el joven Fox? Dice: no, padres, gracias por ese deseo, pero yo no quiero ser ministro. Decían: ¿pero por qué no? Dice: es que los ministros son corruptos, los ministros son mentirosos, dicen una cosa arriba y viven otra cosa abajo. Yo ministro jamás, dijo, fíjense nomás.
Ya habían pasado casi 100 años de la Reforma. Fíjense qué cosa con los cristianos. O sea, de pronto están así bien fogosos, bien llenos del Espíritu Santo, y luego le empiezan a bajar. Como algunos de ustedes empezaron muy bien. ¿Sí o no? No me miren así. Pues es que esa es la historia y se vuelve a repetir. Es que empezar es muy fácil, hermanos. Crees, te salvas, te llena del Espíritu Santo, estudias de algunos versículos, sientes el fuego, y no, hasta el perro lo evangelizas. Hasta la tortuga que se enferma le pones las manos y se sana. Y después no sé qué le pasa a los cristianos. No sé qué les pasa, que se empiezan a enfriar. Empiezan a perder la pasión de cuando se convirtieron. Fíjate lo que me contaron hoy en la reunión de pastores. Un pastor dice: oye, pastor, fíjate que tengo un miembro de ahí en mi congregación que se encontró a una persona y resultó cristiana esta persona. Y ay, pues hermanos, y el abrazo, y usted sabe, ¿no? Dios te bendiga, etcétera. Entonces le pregunta, empiezan a dialogar. Entonces, pues como resulta que trabajan en lo mismo, había un receso donde ellos estaban, parece que era como una convención ahí, y se fueron pues vamos a comer, y se fueron al restaurante del hotel donde estaban, pues a comer. Entonces me dice el pastor que el miembro de su iglesia, pues llegaron, se sentaron y contentos. Dice, y le preguntó: ¿y usted a dónde se reúne? Le pregunta el miembro del pastor que me comentó, y le responde la otra persona: en casa de oración, tengo 10 años ahí. 10 años. Le digo: ¿y qué pasó? Y ya me estaba sospechando yo. Dije, ay. Pues sí, lo que sospeché desde un principio. Dice: pues el hermano anda bien agüitado, ya tiene 2 semanas, dice. ¿Pero por qué? Dice: pues es que a la hora de que se sentaron ahí, pues había otras personas, y que pide sus vinos la señora, porque era una señora. Y cuando termina de comer, y empieza a contar, y empieza a hablar malas palabras en la plática. Terminan de comer y saca su cigarro. Dios te bendiga, hermana, que vienes aquí. Yo nada más te voy a desengañar. Vas derechito al infierno y estás engañada. Porque dice que viene al instituto bíblico. Y casi estoy seguro que está aquí. No te engañes. Dicen: ay, el pastor, ¿cómo le hace para saber todo? Yo no ando buscando qué saber. El pastor se acercó y me dijo. Entonces, ¿qué les pasa a los cristianos? Volvemos otra vez a la misma frialdad, a la misma mentira, hipocresía y carnalidad. ¿Qué pasó? Pero en fin, cada quien su religión, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Ok, pues yo la mía y ustedes la suya y cada quien la suya. Ok, bueno, sigamos con este frío y frívolo y carnal Jorge Fox. ¿Seguimos? Ok. Pues no quería ser ministro como algunos hoy, Oye, les ve uno que tienen así potencial. Dicen: no, yo pastor, no, hombre, no, yo no, dicen que no. Pero al ir creciendo, Jorge Fox iba entendiendo. Él pues estaba joven en ese tiempo, pero él iba entendiendo cada vez más que muchos que se decían cristianos no vivían el cristianismo. Entonces él aseguraba, y él predicaba con mucho énfasis, con mucho fuego, que el solo hecho de asistir a una iglesia reformada no hacía a un cristiano. Es más, ni aunque tuvieran un ejemplar de las escrituras, decía, y aunque las leyeran, eso no hace al cristiano, a una persona cristiana, lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, él había visto que pues la reforma había sido abrazada ahí en Inglaterra, pero se desconcertaba de ver los excesos en los supuestos cristianos. Comían como animales. Y dice su biografía que él se sentía muy mal porque miraba a cristianos beber
hasta que perdían el conocimiento. En las cervecerías, que eran muy comunes en aquellos tiempos, los encontraban tirados en la calle. Fíjense que esto se sigue dando, desgraciadamente. Hay un buen número de congregaciones que nosotros hemos levantado enviando gente, otros se añaden pues en la amistad y todo eso, y nos sucedió un caso, fíjense, en un pueblo aquí de Jalisco iniciamos una congregación. Entonces el pastor, que pues ya tenía sus años de cristiano, y fue el que empezó a predicarle a la gente. Él venía desde ese pueblo, venía todos los domingos aquí a la congregación. Entonces pues él y su esposa empezaron a compartirle a la gente y se empezaron a convertir. Entonces pues empezó a crecer y me dijo: oye, pastor, fíjate que ya tengo ahí como 60 personas. ¿Cómo? Pues sí. Entonces pues empezamos a mandar gente, y él era un hombre que ya había estudiado la palabra. Entonces pues creció y era necesario poner un pastor, y pues lo pusimos a ver por todas las evidencias que mostraba. Y empezó, iba muy bonita la conversión, pero de pronto algo pasó. Y pasaron un año y yo sentía algo, los que iban, cuando iba Adrián, un día, fíjense, yo iba a ir, ya casi estoy arriba del auto para irme a ese pueblo, y que me pega un dolor que me dobló terrible. Entonces no pude ir. Después me enteré por qué Dios permitió eso, que no tiene caso ahora contarlo. El asunto es que un día viene la esposa del pastor y dice: pastor, dice, te tengo que decir la verdad. Lo que pasa es que mi esposo ya tiene casi un año que se emborracha. ¿Cómo? Le digo. Dice: sí. Dice: pero lo más vergonzoso, hermano, dice la esposa del pastor, es que la gente del pueblo, pues es un pueblito de 3,000 personas, 4,000 cuando mucho. La gente del pueblo, dice, lo encuentra tirado y me lo llevan. Oiga, aquí le traemos al pastor. Ay, Dios, qué vergonzoso. No, pues le dimos banca. Y desgraciadamente llegó un apóstol de aquí de Guadalajara. Apóstol, ustedes saben, entre unas comillotas de esas impresionantes, ¿no? Y le dijo: oye, ¿cómo va la iglesia? Dice: no, pues aquel Chuy me sentó. ¿Cómo que te sentó? Pues yo como apóstol te pongo otra vez. Fíjate nomás. Una cosa tan horrible, pero bueno, así está el asunto. Entonces Jorge Fox era un hombre que buscaba al Señor, y él se retiraba, ayunaba, oraba, leía la Biblia. La gente lo miraba muy extraño, decían: ay, este muchacho se ve muy extraño. Era distinto a los demás. Este joven Fox empezaba a reconocer y a saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Él había aprendido, a pesar de ser muy joven, había aprendido a entresacar lo precioso de lo vil, lo limpio de lo sucio. Hay un versículo, Jeremías 15:19, en el cual él se enfocaba muchísimo y oraba y le pedía al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no quiero manchar mi vida, decía, oraba él. Yo quiero saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Jeremías 15, versículo 19, dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué tremendos versículos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Saben que este hombre lo metieron más de 100 veces a la cárcel? Por predicar la palabra de Dios. Increíble. Pero era un hombre que sabía distinguir perfectamente. Miren, hermanos, el domingo pasado se me acerca una persona, y cuando me hacen este tipo de preguntas así tan obvias, así que tú dices: bueno, pues ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Me hace una pregunta,
Ahorita les digo cuál. Entonces mi primera pregunta fue: ¿cuánto tienes de cristiano, hermano? Entonces me dicen: no, pues ya desde el 95, pues súmele, pues ya es una buena cantidad de añitos, ¿no? Entonces lo que me preguntó fue esto: mire, pastor, me dice, yo soy viudo, me dice. Y dije: no, ya. Y dice: pues hay una mujer que pues me llama la atención. Y yo le dije: pero no viene a la iglesia, ¿verdad? No es cristiana, ¿verdad? Y me mira: pues no, pero es re buena persona y me quiero casar con ella. 13 años de cristiano y no sabes qué dice la Biblia. ¿Qué esperas que te diga, hermano? Dice: híjole, por eso no quería venir a preguntarle, pastor. Yo no sé si son o se hacen. Ayer un chavo me dice, cuando yo salía, me dice: hola, pastor. Se acercó y así, de esos así, bien buena onda, ¿no? Hola, pastor. Y me abrazó, ahí chaparrito, y me abrazó. ¿Qué pasó? Y ahí vamos platicando. Entonces me dice: ¿por qué le tienen miedo a usted, pastor? Le dije: ¿miedo? ¿Quién me tiene miedo? Pues yo me he dado cuenta, dice. Él no es de aquí, es como de allá de Sinaloa, ¿no? Ya ven los norteños cómo son, ¿no? Muy extrovertidos. Dice: pues yo me he fijado, dice, que la gente le tiene miedo. Le dije: esa gente que dice eso es porque sus pecados, le digo. Y dice: pues yo estoy pensando que porque yo a usted no le tengo miedo, dice. ¿Y cómo caminas con el Señor? No, pues Dios sabe cómo camino yo. Dice: me pongo las pilas. Sí, pero no todos se ponen las pilas. Dice: yo me he fijado, dice, yo los oigo decir: aguas, ahí viene el pastor, ¿qué están escondiendo? Fíjate cómo es la gente. Ustedes no son así, ¿verdad que no? Por eso van a ser ministros como Jorge Fox, ¿verdad que sí? O como Vicente Fox. Ay. No, pues este hombre, a pesar de ser muy joven, sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que decía Dios que era su voluntad y lo que no era su voluntad. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, estudiaba las Escrituras. Fíjense, dice la historia que él se oponía a las conductas de la gente de su tiempo. Entonces él se empezó a vestir de una manera, inclusive hasta diferente de los demás. Él se mandó a hacer unos trajes de color gris y usaba un sombrero así de ala ancha, así tipo tejano, pero un poco más grandes, y se distinguía con camisa blanca y bueno, pero nada más que siempre andaba vestido igual. Ahora tenía varios trajes, no era el mismo, porque era un hombre muy limpio, muy disciplinado, muy pulcro aparte, ¿no? Pero siempre andaba vestido igual. Y el color gris pues es sobrio, ¿verdad? Y entonces él le preguntaba: ¿y por qué siempre andas vestido así? Dice: porque así quiero estar yo vestido. Lo que pasa es que él, en su forma de ese sombrero que él usaba, era distinto al que usaban los demás. Entonces lo que él hacía era que como que en cierta manera se revelaban las costumbres de todo tipo que la gente tenía. Bueno, pues esto le llevó a que lo criticaran, lo juzgaran, pero él seguía su caminar con Cristo, siguió creciendo, siguió madurando. Él no tenía muchos amigos porque decía: no, si yo me hago amigos de los jóvenes de mi barrio, me van a contaminar, porque yo ya les he hablado y ellos no, pero van a la iglesia, oyen al predicador, oyen al pastor, pero sus vidas siguen iguales. Yo no quiero esos amigos, decía él. Muchos le decían: ya, Jorge, deja eso, lo que necesitas es casarte, le decían. Porque en aquel tiempo, a los 16 años era muy común que ya se casaran. 17, 18, él no decía nada. Él se alejaba más de toda la gente que decía que era cristiana y que tenía doblez. Y bueno, él aprendió en ese tiempo, porque pues ya
lo agredían, lo acusaban. Él empezó a aprender a fortalecerse en el Señor. Él ignoraba que Dios lo iba a usar de la manera que Dios lo usó. Él se saturaba de la palabra de Dios. Acuérdense que una de las características de estos hombres era que amaban a Dios y amaban la palabra de Dios. Se saturaba de la palabra de Dios. Los que lo conocieron decían que la palabra de Dios brotaba de una manera tan natural de su boca, su vida. Muchos los hacía sentir incómodos cuando él llegaba a una tienda. Los hacía sentir incómodos y los saludaban así como de lejitos y vámonos porque le tenían miedo. Buscaban mire, algo tremendo que me ministró a mí muchísimo hace muchos años cuando yo estudiaba en el seminario esto. Nunca se me olvidó, y cuando preparaba estas clases, recordé ese episodio y lo confirmé y todo. Pero él, ¿saben qué hacía? Hacía algo tremendo. Él buscaba en la Biblia aquellos pasajes que cuando él tenía dudas, él buscaba en la Biblia los pasajes que hablaban de aquello que él dudaba. Es decir, él era muy buscador de la verdad. Él no se conformaba y buscaba y buscaba y buscaba. Pero algo que él tenía, que sería una práctica que debemos de rescatar, es un principio tremendo, que es el siguiente. Él era un hombre muy íntegro delante de Dios, y él reconocía sus debilidades, reconocía sus errores, reconocía las deficiencias de su carácter. ¿Saben qué hacía el joven Fox? Por ejemplo, si él percibía que en su corazón había avaricia, orgullo, cualquier pecado, lo que hacía era que buscaba los textos que hablaran de orgullo si él notaba que había orgullo en su vida. Pero lo hacía específicamente, los buscaba con una paciencia, los iba estudiando y luego los iba examinando, y él se iba reflejando a la luz de lo que la Biblia le enseñaba. No, oigan, sinceramente yo les digo una cosa, ese es un principio solo para valientes, ¿no es verdad? Es un principio solo para gente que de verdad quiere caminar con Dios. Los que le hacen al cristiano, pues esos le hacen como que se ven en el espejo de la palabra, pero nomás para verse qué tan bonitos están. Pero no para decir, ay, mira, tengo pecas. Sí, pecas. Mira, ay, tengo esto, ay, el otro. Para arreglar los defectos, no. Sin embargo, él hacía eso, y esto es tremendo, hermanos. Por ejemplo, fíjate, si tú tienes problemas de mentir, ¿qué debes hacer según el principio que Jorge Fox practicaba? Buscar todos los pasajes que hablen de gente que mentía, lo que dice Dios acerca de la mentira. Se empapaba, empápate en eso. Esto es algo tremendo, hermano. Pero tienes que ser muy honesto. Tenemos que ser muy derechos delante de Dios. Tenemos que reconocer eso precisamente. ¿Sí? Si la inmoralidad es tu punto débil, busca lo que dice la Biblia a ese respecto. Pero no solo buscar y ¡ay, qué tremendo! ¡Ay, padre! Tú me conoces. No. Le ponía ahí, ponía las cartas en el asunto y decía, soy un celoso. ¿Qué dice la Biblia sobre el ser celoso? Y estudiaba, lloraba, dice la historia. Señor, ayúdame, quítame esto, ayúdame. Yo no quiero ser un hombre celoso, etcétera. Entonces, así era este hombre. Él aplicaba la Biblia a su vida de una manera comprometida con Dios. Él sabía, posteriormente todo esto le sirvió para predicar de una manera con autoridad. Él sabía lo que la Biblia decía acerca de ser hacedores y no solamente oidores. Él tenía muy grabada en su mente y en su corazón las palabras de Jesús, que decían, si alguno oye estas palabras y las hace,
Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, los ríos dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y él oraba: ay, Señor, mi vida, sosténla, pero tu palabra, uy, qué hombre, ¿no? Tremendo. La Biblia era su pasión. La palabra de Dios era su pasión. Era inevitable entonces que Dios no le revelara sus secretos, porque el que le busca le encuentra, ¿cierto o no? Miren, Jorge Fox vivía aquel versículo del profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. A veces hay gente nueva que hace preguntas, por eso yo pregunto: ¿cuánto tienes de cristiano? Para más o menos ubicarme, ¿no? Y me doy cuenta, fíjense, por ejemplo, el domingo pasado en la reunión, creo que fue el sábado, yo hice una pregunta respecto al tema y yo les dije: a ver, ¿cuántos de ustedes como cristianos aceptarían un Grammy? Y pues todos, no, ¿verdad? Entonces está una persona aquí en la segunda fila y le hace: yo, dice, yo. Entonces cuando la vi, porque yo miré hacia el fondo del auditorio, dice: yo. Pero así dice: es que eso es maravilloso, dice. Entonces cuando la vi, para ver quién era, le vi el corazón de bienvenida. Dije: ah, ¿usted sí lo recibiría? Sí, dice. Ah, bueno. Y pues toda la gente estaba pues diciendo. Lo que pasa es que la gente, como la miraban de espaldas no vieron que traía el corazón de que era la primera vez que venía, ni nacida de nuevo era la pobre señora. Pero al final de la reunión se quedó 1 hora y media más hablando con mi hermano. Qué tremendo, ¿no? O sea, pero fíjense cómo reaccionó ante algo bien natural. Bueno, pues Jorge Fox reaccionaba conforme a la palabra de Dios. Entonces, este era un hombre tremendo. Entonces él comenzó a comprender muchas cosas. Por ejemplo, él entendió y enseñó acerca del nuevo nacimiento de una manera poderosa, con mucha sabiduría de Dios, que los que oían predicar a este hombre, no les quedaba duda al respecto, porque él decía que nadie podía ser un verdadero cristiano a menos que de corazón, de lo profundo del corazón, no se arrepintiera, y esa era la única manera en que esa persona iba a nacer de nuevo. Entonces, el concepto Juan Calvino ya lo manejaba casi 100 años atrás, pero acuérdense que pues la reforma básicamente era la salvación por fe. Entonces, pues los pastores empezaron a relajarse y empezaron otra vez a dejar las verdades fundamentales, y este hombre viene y las vuelve a sacar. Y es lo que sucede en pleno siglo XXI. Las verdades se han ido relajando, pero en todo el mundo Dios tiene su remanente de maestros de la Biblia. Hoy yo cada vez me doy cuenta de algo que me bendice muchísimo, de hombres que están predicando el Evangelio bien me refiero a lo más acercado al significado original, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces él sabía distinguir y sabía explicar perfectamente que el hacer buenas obras no salvaba a nadie, era por medio del arrepentimiento, y es que nacían de nuevo. Otra de las cosas que él entendió es que el hombre, para sufrir un cambio, no se trata un cambio radical en su interior, porque ya desde aquel entonces empezaba a manejar que era la ignorancia la que hacía que los hombres fueran malos. Fíjense, esa idea se vino desarrollando a través de los siglos, al grado de que en el siglo XX, en el siglo pasado, que tuvimos lo que se conoció como la revolución industrial, que fue un boom de todas el conocimiento, las ciencias, que aseguraban que por medio de la educación, del conocimiento de las ciencias universales, del conocimiento universal, la gente podía salir de la ignorancia y por lo tanto se hacían buenos. Y ya han pasado casi 100 años de eso.
80 y pico de que sucedió eso, y vemos que es una falacia, ¿no es verdad? Los países más educados, la gente sigue igual. Ahora los crímenes son más perversos, son pensados con una mente maquiavélica impresionante. Los pecados son más sofisticados, pero siguen siendo los mismos. Peca el ranchero y peca el alemán con 5 maestrías. El adulterio es el mismo. ¿Ven? Lo cual comprueba de que no es así. Y él ya lo empezó casi 400 años antes. Y ya lo sabía captar, enseñar. Nada más que dicen las crónicas que la gente se quedaba así como en blanco, ¿no? Por eso es que él enfatizaba, como muchos de los reformadores, en la palabra de Dios, en las escrituras. Bueno, pues esto marcó su ministerio de enseñanza. Él comenzó a cuestionar a muchos ministros. ¿Saben qué les decía? Él iba, solía visitar las iglesias. Todavía él, bueno, ya predicaba, pero todavía no así como al nivel que llegó. Pero dicen las crónicas que él solía cuestionar a los ministros, que los observaba abajo, lo que vivían, ¿sí? Y luego los iba a escuchar a los templos o a los lugares donde ellos predicaban, y si él miraba que no había congruencia, dice las crónicas que este tremendo Fox iba, y al final de las enseñanzas, de las predicaciones, iba y los cuestionaba. Le decía: oiga, ministro, le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. ¿Es usted nacido de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?, le respondían. Por favor, ya no se suba al púlpito. Su corazón no está regenerado, usted no es nacido de nuevo. ¿Y qué es eso? Y les empezaba a enseñar. Qué tremendo. ¿Saben que hoy hay mucha gente? Siempre ha habido en toda la historia, Otro ejemplo desde los tiempos de Jesús es Judas. Ese nunca nació de nuevo y andaba con Jesús y echaba fuera demonios y hacía milagros y hacía un montón de cosas, pero nunca nació de nuevo. Eso siempre ha existido dentro de la iglesia. Y hoy yo me atrevo a decir que muchos, inclusive de esos apóstoles que se autodenominan como tales, no son ni nacidos de nuevo. ¿Por qué? Por lo que hablan, por lo que viven. No es muy difícil deducirlo. Entonces les cuestionaba. Fíjate que él decía: un verdadero ministro, para tener verdadera autoridad espiritual, forzosamente, le decía, pastor, tienes que nacer de nuevo. Tremendo. Otra de las cosas que él entendió y que era revolucionario para ese tiempo era que somos templos de Dios, porque el concepto era que Dios está encerrado en el templo, ¿no? Que nosotros, templos de Dios, nosotros, decía, somos templos de Dios, que Dios moraba dentro del creyente y por lo tanto éramos templos del Espíritu Santo, templos vivos, que Dios no habitaba en los edificios, en las catedrales, que ya había bastantes en ese tiempo, inmensas construcciones. Bueno, esa verdad a nosotros nos suena así muy elemental, ¿no es cierto? Porque todos aquí sabemos que la iglesia, el templo donde Dios habita, no es este auditorio, sino que nosotros somos los templos. Miren, cuando ustedes se van, casi siempre, yo soy el último que me voy. Pues siempre hay algo que hacer, aconsejar a alguien, pues siempre soy el último. Ayer no fue la excepción, después de la reunión. Entonces yo quería unas copias de unos discos y habían de ver este lugar solo, habían de verlo. Parece la boca del lobo. Y entonces pues está todo apagado y nomás había una lucecita por aquí, pero pues no alcanzaba a llegar. Se veía muy. Entonces pues ya los de mantenimiento unos ya se habían ido, y entonces que me meto acá por mi oficina y ahí voy así tentando todo, ¿no? Entonces me paré por ahí, voy, pues ¿esto qué? Pues esto no es nada.
La vida, los que tienen la vida de Dios, ya se fueron hace un rato. Bueno, ahí les va. De la gente que le ha tocado, ahora sí que de los que son guardatemplos, por decirlo de una manera, los que cuidan pues. Hace años tuvimos un hermano que se le aparecía el Catrín, se mete. Yo a veces oigo ruidos, pero bueno, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? No te hace nada. A lo que voy es esto. Dios, hermanos, y este hombre, lo repito, era una enseñanza totalmente revolucionaria para ese tiempo. Decía, nosotros somos los templos. Dios habita en nosotros, decía él. Y esa es una verdad contundente. Todavía tenemos lenguaje que no va muy de acuerdo con esta verdad. ¿A dónde vas? A la iglesia, decimos. Entonces le llamamos al edificio la iglesia. Eso es erróneo. Etimológicamente hablando es erróneo, porque la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Mira, nunca se me olvida, en una ocasión iba yo por el templo expiatorio, que está aquí cerca, que es de estilo gótico. Lo han visto aquí por Enrique Díaz de León. Entonces iba como unas 2 cuadras de allí más o menos. Entonces yo iba atravesando una calle y de pronto vi que un jovencito como de unos 13 años estaba así todo asustado, escondiéndose en un carro. Bueno, yo pasé enfrente y luego vi que venían unos corriendo así, como 15 de su tamaño, puros chavillos, adolescentitos, 12, 13 años. Y yo así, y ahí está atrás del carro. Y yo voy enfrente y que se le dejan, y miren, lo agarraron al chavito, le pusieron una patiza. Entonces yo dije, híjole, la Biblia dice, yo no tenía mucho de cristiano, yo dije, por ahí leí de que si me meto en pleito ajeno también me surten. Entonces de lejitos les dije, ¡hey muchachos! ¡Dejen ese chico! ¡Lo van a matar! Y que todos se me quedan viendo así, como eran como 15 y aunque estaban chiquitos, pues 15 te surten. Sí, y andaban bravos, hasta bufaban así como toritos. Entonces dicen, les digo, ya déjenlo, lo van a matar, pero así de lejecitos, ¿no? Que calculé, porque yo iba a la iglesia donde, fíjense, a la iglesia, al templo pues, o al auditorio, iba a congregarme. La iglesia se llama El Camino, ahí está cerquita, ¿no? Entonces dije, no, aquí yo corro y me meto corriendo. Entonces me dicen, ¿qué? Cállese usted. Y me empezaron a decir groserías. Dice, además, la iglesia está lejos, está a 2 cuadras. Ah, la iglesia está lejos. ¿Qué me quisieron decir esos jovencitos? Que Dios está encerrado en el templo. Y que afuera del templo todo podemos hacer. Que al cabo la iglesia está a 2 cuadras, me dice. Pues déjenme decirle, eso es muy común de los católicos. ¿Cuántos han ido en el bus, en el camión? Y van ahí, oye, fíjate, hijo de tu quién sabe qué, y no, y que la señora que ella es casada, pero pues no le hace. Y luego pasan delante de un templo y Santa María me mande que no sé qué tanto, y luego ya pasan de enfrente del templo y siguen con sus cosas. ¿Por qué? Porque pues Dios está allí guardadito. Pues también en las iglesias cristianas, algunos, voy a ser blandito, de los que vinieron ayer, salen y en cuanto pisan ahí son unos demonios. No son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dejan a Dios encerrado aquí, pero un día los vengan a las 12 de la noche para que vean que Dios no está aquí. Se les va a aparecer el diablo. Porque Dios habita dentro del creyente, hermanos. Y esa verdad, este hombre la entendió perfectamente. Rápido, 1 Corintios 6, 19. Cuando me preguntan, el otro día, alguien me dijo una vez, no hace mucho, 1 Corintios 6, 19. Oiga, pastor, es malo ir a un antro, es malo ir a donde... Le digo, oye. Le digo, mira, esa pregunta es, te voy a responder así. ¿Jesús entraría allí? No, pues no. Entonces, ¿qué haces tú allí?
No, bueno, a ver, ¿dónde crees que está Jesús? ¿Eres cristiano? No, ay, pastor, claro, se sabe, ¿no? Bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde tienes a Jesús? Y hagan de cuenta así que como, ay, pues aquí en mi corazón, dice. ¿Y dónde esperabas que estuviera? Pues sigue siendo el típico cristianoide que piensa que se va y Dios se queda encerradito aquí, y le cierran la llave y ya está Dios. No me encierren. Dios no está encerrado, hermanos. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues sí, muchos lo ignoran, como los corintios. Por eso les dijo: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y no solo el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre y Él harían morada, ¿dónde? En nosotros. Esa es una verdad, hermano. Escúchame bien. Que a donde tú vayas, allí va Jesús. Allí va el Padre, el Espíritu Santo. Donde tú estás ahorita, ahí está Cristo. Cuando te vayas en el bus o agarres tu auto, ahí va Cristo. ¿Por qué? Porque lo llevas dentro. Esto es súper elemental lo que estoy diciendo. En aquellos tiempos era totalmente revolucionario. Sin embargo, en el cristianismo de hoy parece como el del siglo XVII, cuando vivió este hombre. Se piensa que Dios no me ve, y te sientas a ver la televisión y empiezas a ver uno de mugreros y piensas que a Jesús lo dejaste aquí. No, Jesús está ahí. Y luego ya se acuestan a dormir y al otro día, pastor, ore por mí, me siento mal, siento un vacío. ¿Y qué te querías sentir? ¿Lleno de Dios? ¿Todo por qué? Porque estas verdades tan elementales que este hombre descubrió y enseñaba sacudían a los cristianos, pero repito, vuelven a quedarse ahí en el limbo. Vuelven a quedarse ahí en el aire, y parece como si Dios no viviera dentro de nosotros. A ver, alumnos de primer grado, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Háganle todos así: en mi corazoncito. Y a donde vas, ahí está el Señor. Fíjate, qué privilegio que a donde vayas, ahí está el Señor. Pero también qué realidad tan confrontadora, ¿no es verdad? Bueno, pues así era este hombre ahí, para que más o menos se den cuenta. Versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por último, antes de irnos a un receso de 5 minutos, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, escuchen, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten, piedras vivas, edificio, casa. ¿De quién está hablando? De los cristianos. Entonces, esta era una de las verdades fuertes y contundentes que este hombre enseñaba con todo su corazón. Vamos a tomar un receso de 5 minutos, nada más, para que tomen agua o rápido corran para allá, y aquí estamos de regreso. Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a ver la vida de Jorge Fox. Jorge Fox. A este hombre se le conoció como el reformador del espíritu y la palabra. Es muy interesante su vida y su aportación al evangelio. Jorge Fox, el reformador del espíritu y la palabra. Este hombre nació en 1624 en Inglaterra. Este fue un hombre que llevó a la reforma de la iglesia, que había sido consumada por Lutero casi un siglo antes. Lo llevó a otro nivel. ¿Por qué?
porque supo incorporar la revelación de la palabra con la vida del Espíritu Santo. En Juan 4:23, Jesús dijo que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y menciona dos principios: en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Significa en espíritu con la vida que el Espíritu Santo le infunde al creyente cuando nace de nuevo. Parecen como si estuvieran muertos espirituales, muchos de ellos no lo están, pero no dejan fluir la vida del Espíritu Santo. Entonces los dos lados son desequilibrios. Bueno, pues este hombre tuvo la sabiduría dada por Dios para tener un equilibrio entre las verdades de la palabra de Dios y la vida que produce el Espíritu Santo. Él supo aplicar la vida que cada cristiano puede tener en relación, cuando tiene su relación con Dios a través del Espíritu Santo, que podía el cristiano vivir diario, cada día, la guía del Espíritu Santo. Ahora, él se basaba en Romanos 8:14, que dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y esta es una verdad, hermanos, que se ha ido perdiendo en el cristianismo de hoy. Y esto es algo maravilloso para la vida de cada cristiano, que cada cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Que tú puedes experimentar la vida espiritual, la guía del Espíritu Santo cada día. Hoy, por razón de las falsas doctrinas que le predican a la gente ya no la llevan a una relación personal con Dios, sino como ahora está en la onda de los apóstoles, pues lo que dice el apóstol, lo que hace el apóstol, lo que les dice el apóstol que hagan. Entonces la gente ya el Espíritu Santo, si les habla, ellos ya no hacen caso, porque dicen, no, lo que diga el apóstol, lo que diga el profeta, lo que diga lo que diga el otro. Y se ha vuelto a perder dentro de la iglesia. Y este es un elemento dentro del evangelio, del cristianismo, esencial para la vida cristiana. Y este hombre enseñaba mucho sobre que cada cristiano podía oír a Dios. Acuérdense que en la Edad Media se enfatizaba muchísimo la Iglesia Católica que solo Dios hablaba con el Papa. Acuérdense de eso. Entonces, pues había una total ignorancia de que Dios podía hablar. Yo me encuentro de continuamente a cristianos que me dicen, pastor, ¿y cómo sé cuándo Dios me habla? Lo primero que les pregunto es, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? No, pues 15 años. ¿Cómo es posible, Dios, que una persona que dice que tiene 15 años metido en la iglesia o cristiano no sepa cuando Dios le habla? Eso es preocupante, hermanos. Y si tú eres de esos, pues ya no busques el consejo del hombre. Busca la relación con Dios. Habla con Dios, háblale a Él. Pregúntale a Él. Busca la respuesta en la palabra de Dios. Y deja de andar pidiendo oraciones a los hermanos, que es bíblico ciertamente. Pero entonces es necesario nacer de nuevo para poder adorar a Dios, tener la vida latente de Dios en el espíritu y el corazón del cristiano, y en verdad es conforme a la palabra de Dios. Es así que actualmente podemos ver cristianos o iglesias inclusive completas donde tienen mucha vida del Espíritu Santo, o sea, tienen fuego, hay milagros y todo, pero no tienen el equilibrio de la palabra de Dios. No sé si me explico. O sea, son nacidos de nuevo y hacen milagros y tremendo se pone ahí el asunto, pero no tienen el equilibrio de la palabra de Dios, entonces se vuelve un desorden, ¿sí? Hacen mucho desorden. Ese tipo de iglesias son muy propensas a caer en el error doctrinal, porque al no tener, tienen la vida de Dios, pero al no tener el otro lado que apoye y que sustente su vida, como es la palabra de Dios, entonces caen en un extremo. Pero el otro extremo es el cristiano o iglesias enteras que trazan muy bien la palabra de Dios, pero no experimentan o no dejan fluir la vida del Espíritu Santo.
y se vuelven muy ceremoniosos, muy como, pero por andar pidiendo y necesitando y solicitando la ayuda de otros, perdemos ese privilegio que todo cristiano tiene. Entonces él decía, Jorge Fox, que la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, pues era muy importante en cada cristiano. Para Fox, ser cristiano equivalía a conocer personalmente a Jesús como el Salvador, como el Señor, y que ese cristiano que conocía a Jesús como Señor, como Salvador, debía de descansar totalmente en Dios, debía de confiar en la guía del Espíritu Santo. De esa manera, él incluyó a la mujer como alguien que podía ser usada por Dios, porque recuerden que la Iglesia Católica siempre ha hecho a la mujer a un lado. Por ejemplo, no hay mujeres sacerdotisas. Las tiene ahí como monjitas en los hospitales y dando clases de aritmética en las escuelas que ellos administran, pero que la mujer sea usada por Dios, pues ese concepto estaba totalmente perdido, y él volvió, apoyado en las Escrituras, a enseñar que la mujer podía ser usada por Dios. ¿Ustedes, varones, creen que la mujer puede ser usada por Dios?